Algunos actos de bondad son tan pequeños que los olvidamos al llorar, pero otros cambian el curso de dos vidas para siempre. Esta es la historia de una noche en la que la compasión se encontró con la desesperación en pleno invierno fronterizo. Una joven viuda llamada Eliza Cole estaba sentada sola en su carreta, medio enterrada en la nieve, segura de que no sobreviviría hasta el amanecer. Entonces, un desconocido apareció entre la ventisca. Samuel Reed era un hombre de las montañas, rudo y curtido, que no tenía más que la ropa que llevaba puesta. Ella le dio refugio, calor y su último trozo de pan. Por la mañana se había ido, pero cuando ella salió, allí estaba él, en el claro, con un hacha en la mano, construyéndole una cabaña de la nada. ¿Qué pudo hacer que un vagabundo que había pasado años solo decidiera de repente quedarse? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Eliza Cole no esperaba morir sola en las montañas, pero, por otra parte, tampoco esperaba gran cosa en los últimos 2 años. La vida había reducido sus expectativas a la mera supervivencia, y la supervivencia se había convertido en una compañera fría e implacable desde el día en que trajeron a Thomas a casa desde la mina. Recordaba aquel día con la claridad de una herida reciente, aunque ya habían pasado 23 meses. El capataz con el sombrero en las manos, sin atreverse a mirarla a los ojos, las palabras cuidadosamente ensayadas que significaban que su marido había muerto, aplastado en el derrumbe de un túnel, según decían. No sufrió, decían. Ella asintió, les dio las gracias y cerró la puerta. Y entonces se quedó de pie en la cocina de su pequeña granja cerca de Carson Ridge, y se dio cuenta de que la vida que había construido se había derrumbado como aquel pozo de mina. Thomas Cole había sido un caballero, paciente y amable, con manos capaces de sacar vida de un suelo rebelde y una risa que hacía soportables los días más duros. Se habían casado jóvenes, ambos con apenas 20 años, y habían pasado 5 años labrándose una vida en las estribaciones de las montañas. No era mucho, una pequeña cabaña, un huerto, unas cuantas gallinas, sueños de expandirse cuando pudieran permitirse más tierra, pero era suyo y era suficiente. Tras la muerte de Thomas, Eliza había intentado mantener la granja en funcionamiento. Cuidaba el huerto, alimentaba a las gallinas, reparaba lo que podía, pero la tierra requería una fuerza que ella ya no poseía, y el silencio de la cabaña la oprimía como un peso físico. Cada rincón guardaba un recuerdo. La silla donde Thomas se sentaba para quitarse las botas, la cama donde habían susurrado planes para el futuro, la puerta donde él la había besado para despedirse aquella última mañana, oliendo a jabón y café, prometiendo estar en casa para la cena. Aguantó 1 año y medio. Luego vendió todo, la tierra, la cabaña, las gallinas, incluso las herramientas de Thomas, y compró un carro y un caballo. Decidió ir al oeste, al nuevo asentamiento más allá de las montañas, donde nadie la conocía como la viuda de Thomas Cole, donde podría empezar de nuevo sin fantasmas en cada habitación. Ahora se daba cuenta de que era un plan absurdo. Absurdo viajar sola, una locura intentar cruzar la montaña tan tarde en la temporada, una locura pensar que la geografía podía superar el dolor. La nieve había comenzado a caer al tercer día de su viaje por el paso. Al principio eran ligeras ráfagas, de las que cubrían las ramas de los pinos y hacían que el mundo pareciera limpio y nuevo. Ella había seguido adelante, con la esperanza de llegar al puesto comercial de la ladera occidental antes de que el tiempo empeorara. Pero las tormentas en estas montañas no daban avisos. Simplemente llegaban, repentinas y absolutas. Al segundo día de nieve, su caballo avanzaba con dificultad por los ventisqueros que le llegaban al pecho. Las ruedas del carro se atascaban y se atascaban. Eliza se bajó para empujar, con las manos entumecidas dentro de los guantes y la respiración entrecortada por el frío. El viento aullaba por el paso como algo vivo y enfurecido, desgarrando su abrigo y robándole el calor del cuerpo. Cuando el eje del carro se rompió con un sonido similar a un disparo, supo que iba a morir. Se sentó en el carro inclinado mientras la luz se desvanecía, envuelta en todas las mantas que tenía, y evaluó su situación con el sentido práctico que le había enseñado la vida en la frontera. Nadie sabía dónde estaba. El puesto comercial aún estaba a 2 días de distancia y no había visto a ningún otro viajero. Su caballo permanecía con la cabeza gacha,
la nieve acumulándose en su lomo, demasiado agotado para hacer otra cosa que esperar. Tenía comida, un poco de carne seca, media barra de pan, algunas alubias, pero no había forma de hacer fuego con ese viento. El frío la mataría mucho antes que el hambre. Encontró el reloj de bolsillo de Thomas en su abrigo, lo único que había conservado cuando vendió todo lo demás. El metal estaba helado contra su palma. Lo abrió, pero estaba demasiado oscuro para ver la fotografía que había dentro. Thomas el día de su boda, joven y sonriente, lleno de esperanza por la vida que les esperaba. Lo siento, susurró a la imagen que no podía ver. Lo intenté. Debía de haberse quedado dormida. O tal vez el frío ya la estaba venciendo, porque no lo oyó acercarse. En un momento estaba sola con el viento y la oscuridad, y al siguiente había una silueta fuera del carro, una figura oscura que se materializó de la tormenta, como algo conjurado por la desesperación. Su primer pensamiento fue que la muerte había venido a por ella en forma física. Su segundo pensamiento, cuando la figura golpeó el costado del carro y gritó con una voz ronca como la de un caballo, fue que esto podría ser peor que la muerte. ¿Hay alguien vivo ahí dentro? La mano de Elisa encontró el pequeño cuchillo que guardaba en el bolsillo de su abrigo. ¿Quién eres? Alguien tan medio congelado como tú, apostaría. Una pausa. Vi tu carro desde la cresta. No esperaba encontrar a nadie que aún respirara. Se obligó a moverse, aunque su cuerpo protestaba por el esfuerzo. Apartó la solapa de lona y miró hacia la tormenta. El hombre era alto, o tal vez solo parecía alto porque estaba de pie mientras ella estaba sentada. Iba envuelto en pieles y lana gruesa, con el rostro casi oculto por la barba y la sombra de su sombrero. La nieve se le pegaba como si llevara horas caminando bajo la ventisca. No voy a hacerte daño, dijo, y algo en su voz, el cansancio, la resignación, la hizo creerle. ¿También te has perdido?, preguntó ella. No, señora. Conozco estas montañas, pero necesito refugiarme del viento, y usted tiene el único cobijo en kilómetros a la redonda. Señaló el carro. Le pido permiso para esperar a que pase la tormenta con usted. Me quedaré al otro lado. Mantendré la distancia. Por la mañana, si ambos seguimos vivos, te ayudaré con ese eje. Elisa lo miró. Ese desconocido que había aparecido de la nada. Todos sus instintos sensatos le decían que se negara, que se protegiera, que prefiriera morir sola antes que arriesgarse a cualquier amenaza que él pudiera representar. Pero Thomas siempre había dicho que tenía un corazón blando, y tal vez tenía razón, porque lo que salió de su boca fue, «Está bien, pero tengo un cuchillo. Me parece justo». Subió al carro con cuidado, manteniéndose en el lado más alejado, tal y como había prometido. En ese espacio cerrado, ella podía verlo mejor. Era más mayor de lo que había pensado al principio. Quizá rondaba los 40, con canas entremezcladas en su barba castaña. Sus ojos eran cautelosos, pero no crueles. Parecía un hombre que llevaba mucho tiempo pasando frío. Se sentaron en silencio mientras la tormenta rugía afuera. A Elisa no dejaban de temblarle los dedos, así que se los metió bajo los brazos, tratando de conservar el poco calor que le quedaba. El desconocido se dio cuenta. Se quitó el abrigo y se lo ofreció. «No puedo aceptar su abrigo», protestó ella. «Llevo varias capas. Tiemblas tanto que haces vibrar el carro». Cuando ella dudó, él añadió, «Por favor. Una vez, una mujer murió congelada por mi culpa. No quiero que eso se repita». Había tanto dolor en esas palabras que Elisa tomó el abrigo sin discutir más. Olía a humo de leña y pino, y era maravillosamente cálido. Se lo envolvió alrededor y sintió que los temblores disminuían ligeramente. «Gracias», dijo. Él asintió y centró su atención en el contenido del carro, profesional y distante. «¿Tienes algo de comida?» «Un poco. Deberíamos comer, mantener nuestras fuerzas». Ella sacó la media barra de pan, la partió en dos y le ofreció el trozo más grande. Él lo miró fijamente durante un momento y luego lo tomó con delicadeza, como si ella le hubiera ofrecido algo precioso. Comieron en silencio y cuando Elisa sacó un cantimplora con agua, él bebió con moderación antes de devolvérsela. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella finalmente. «Samuel. Samuel Reed. Yo soy Elisa Cole». «¿A dónde se dirigía, señora Cole?» «Al oeste, al nuevo asentamiento». Hizo una pausa. «Y ahora solo soy Cole. Soy viuda. Siento su pérdida».
Las palabras eran sencillas, pero transmitían un peso de comprensión que la sorprendió. Lo miró más de cerca. Tú también has perdido a alguien. No era una pregunta, y él no respondió directamente. Solo dijo, deberíamos intentar descansar. La tormenta podría amainar por la mañana. Se acomodaron en sus respectivos rincones de la carreta. Eliza mantuvo el cuchillo a mano, pero a medida que pasaban las horas y Samuel Reed no hacía más que dormir tranquilamente a su lado, sintió que su agarre se aflojaba. El viento aullaba y la carreta crujía, pero dentro de su pequeño refugio había una frágil calidez justo antes de que ella cayera en un sueño agotador. Eliza oyó a Samuel hablar en voz baja, como si se hablara a sí mismo. Él se había ido y la tormenta había pasado. La luz de la mañana era brillante y fría, y por un terrible momento Eliza pensó que lo había soñado. Entonces miró fuera y lo vio de pie en el claro con un hacha en la mano, y comprendió que la noche en la ventisca había sido solo el comienzo. El amanecer era increíblemente claro. El tipo de mañana cristalina que sigue a una tormenta y hace que el mundo parezca recién creado. El cielo se extendía azul pálido sobre las montañas y la nieve brillaba como diamantes esparcidos por el valle. Eliza se quedó de pie en la puerta inclinada de su carro, parpadeando ante el resplandor. Intentando comprender lo que veía, Samuel Reed se encontraba a 50 metros de distancia, en un claro. Debía de haber pasado las horas previas al amanecer preparándose. Había talado árboles. Ella podía ver 3 pinos enormes colocados en líneas paralelas, con las ramas ya arrancadas. Él estaba trabajando en un cuarto, levantando y bajando el hacha con un ritmo que delataba décadas de práctica. Cada golpe era preciso, potente, y el sonido resonaba en el paisaje helado como un latido. Ella lo observó durante varios minutos, tratando de entenderlo. No había huido. No había cogido sus provisiones y desaparecido en la naturaleza. Estaba construyendo algo. Eliza se puso las botas y el abrigo, su abrigo, se dio cuenta, el que él le había dado por la noche, y se abrió camino a través de la nieve hacia él. Sus piernas estaban inestables y el aire frío le quemaba los pulmones, pero siguió adelante. Samuel la vio venir y se detuvo, apoyando el hacha en su hombro. De cerca, a plena luz de la mañana, pudo ver las líneas de agotamiento en su rostro. No había dormido. Su aliento salía en nubes blancas y el sudor empapaba su camisa a pesar de la temperatura bajo cero. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó. Él la miró durante un largo momento y luego señaló el claro con la mano libre. ¿Construyendo una cabaña para ti? Las palabras eran tan evidentes que Eliza pensó que había oído mal. ¿Una cabaña? Sí, señora. No lo entiendo. Samuel dejó el hacha y se acercó a los troncos que ya había preparado. Había marcado los cimientos en la nieve, un rectángulo de unos 6 metros por 4,5. Los troncos estaban colocados en las esquinas, listos para ser entallados y apilados. Era el comienzo de algo sólido, algo permanente. Anoche me salvaste la vida, dijo sin mirarla. Me diste cobijo cuando tenías todas las razones para rechazarme. Compartiste tu comida cuando apenas tenías suficiente para ti. Cogió un trozo de cuerda y empezó a medir. Yo pago mis deudas. No me debes una cabaña, protestó Eliza. No me debes nada. Habría hecho lo mismo por cualquiera. Lo sé. Por eso lo estoy haciendo. Lo miró fijamente. Este hombre extraño que hablaba con frases cortas y declarativas y parecía pensar que construir una estructura entera era una respuesta razonable por compartir una barra de pan. No puedo pagarte. No te pido ningún pago. Entonces, ¿por qué? Samuel dejó de trabajar y se volvió hacia ella. A la luz de la mañana sus ojos eran de un marrón intenso y reflejaban una tristeza que parecía no tener fondo. Porque hace 7 años, mi mujer y mi hija se vieron atrapadas en una tormenta invernal. Intentaban llegar al pueblo más cercano y su carro se averió. Nadie vino, nadie las ayudó. Cuando las encontré, llevaban 2 días muertas. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua tranquila. Eliza sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Lo siento, susurró. Yo también. Volvió a coger la cuerda, pero sus manos no estaban del todo firmes. He pasado 7 años en estas montañas, señora Cole, solo, escondiéndome de la gente, de los recuerdos, de todo. Anoche, cuando vi su carro en la tormenta, pensé en pasar de largo. Pensé en dejarla a su suerte, porque volver a relacionarme con la gente significaba sentir cosas que no quería sentir. Ató una medida y pasó al siguiente tronco.
pero no pude hacerlo. No pude dejarla. Y cuando me acogió, cuando me dio ese pan y su abrigo, y me trató como a un ser humano, en lugar del fantasma en el que me había convertido, algo en mí recordó lo que se sentía al estar vivo. La miró de nuevo y su voz se quebró por la emoción. Estás viva porque eres fuerte y porque eres bondadosa. Te mereces algo mejor que morir sola en un vagón destartalado. Te mereces un hogar. Así que voy a construirte uno. No es caridad, no es lástima. Es gratitud y es lo único que sé dar. Eliza sintió cómo las lágrimas se le congelaban en las mejillas. No se había dado cuenta de que estaba llorando. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Pero si quieres ayudar, me vendría bien otra mano. Miró los troncos, el claro, la enormidad de lo que él proponía. No sé cómo construir una cabaña. Yo sí, te enseñaré. Y así comenzó. Samuel le enseñó a quitar la corteza de los troncos, a hacer muescas en los extremos para que encajaran entre sí, a juzgar qué árboles eran lo suficientemente rectos como para utilizarlos. El trabajo era duro, más duro que cualquier cosa que Eliza hubiera hecho desde la muerte de Thomas, y en la primera hora se le llenaron las manos de ampollas. Pero había algo profundamente satisfactorio en ello, el esfuerzo físico, el progreso visible, la sensación de crear algo real. Samuel era un maestro paciente. Primero le enseñaba cada tarea y luego observaba cómo ella la intentaba, corrigiéndola sin criticarla. No la agobiaba ni se mostraba condescendiente. Simplemente le enseñaba lo que había que hacer y confiaba en que ella lo haría. Trabajaron toda la mañana y parte de la tarde, deteniéndose solo brevemente para comer la carne seca de sus provisiones. El sol subió más alto y la temperatura subió lo suficiente como para que el trabajo fuera soportable. Cuando las sombras comenzaron a alargarse sobre la nieve, tenían 4 troncos tallados y colocados, el comienzo de las paredes de la cabaña. Eliza se apartó y miró lo que habían logrado. Aún no era mucho, solo las esquinas de los cimientos, pero era más de lo que había creído posible cuando se despertó esa mañana esperando morir. Es real, dijo en voz baja. Samuel se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Sí, señora. ¿Cuánto tiempo llevará? Si el tiempo aguanta, una semana, quizá menos. He construido más rápido cuando he tenido que hacerlo. Tú lo has hecho antes, muchas veces. Yo fui soldado. Construíamos fuertes y refugios allá donde íbamos. Hizo una pausa. Eso fue hace mucho tiempo. Eliza intuyó que había una historia detrás, pero no insistió. Tenían tiempo. Si lo que él decía sobre una semana era cierto. Tiempo para conocer las historias del otro. Tiempo para comprender ese extraño vínculo que se había formado entre ellos en el espacio de una sola noche y un solo día. Esa noche acamparon cerca de la carreta. Samuel encendió una hoguera con la misma eficiencia con la que hacía todo lo demás, y se sentaron a ambos lados de ella, comiendo frijoles calentados en una olla de hojalata. Las llamas proyectaban sombras danzantes en su rostro, resaltando los ángulos marcados de sus pómulos y el gris de su barba. ¿Por qué dejaste el ejército?, preguntó Eliza. Samuel permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Entonces dijo, porque maté a un hombre al que no debía matar y huí antes de que pudieran ahorcarme por ello. Eliza contuvo el aliento. ¿Eres un hombre buscado? Supongo que sí. Aunque han pasado 7 años y nadie ha venido a buscarme, la mayoría de la gente cree que Samuel Reed murió en estas montañas hace mucho tiempo. La miró al otro lado del fuego. Si eso te hace cambiar de opinión sobre la cabaña, lo entiendo. ¿Puedo irme esta noche? Ella lo pensó. Pensó en la delicadeza de sus manos cuando le enseñó a hacer muescas en un tronco. Pensó en cómo le había dado su abrigo sin dudarlo. Pensó en la pena que había en su voz cuando hablaba de su mujer y su hija. No, dijo finalmente. No te vayas, hagas lo que hagas, seas quien seas, no es a esa persona a la que conocí anoche. El hombre que conocí era amable y honorable. Ese es el hombre en el que he decidido confiar. Samuel bajó la mirada hacia sus manos y cuando habló, su voz apenas se oía por encima del crepitar del fuego. Gracias. Después de eso se quedaron sentados en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas que habían encontrado algo inesperado el uno en el otro. No era romance, todavía no, pero sí la posibilidad de que lo fuera. La promesa de que tal vez, solo tal vez, las cosas rotas aún podían recomponerse. Cuando Eliza finalmente se retiró al carro para dormir,
Miró hacia atrás y vio a Samuel sentado junto al fuego, mirando fijamente las llamas. En su regazo había algo que ella no había notado antes, su hacha, y él acariciaba el mango con el pulgar con afecto ausente, como si fuera un viejo amigo. Entonces comprendió que el hacha era más que una herramienta para él. Era lo que lo había mantenido vivo, útil, humano durante 7 años de aislamiento, y ahora la estaba usando para construirle un hogar mientras ella se quedaba dormida. Envuelta en su abrigo, que aún olía a bosque y pino, Eliza Cole se dio cuenta de que no había pensado en el reloj de bolsillo de Thomas en todo el día. Todavía estaba en su bolsillo, todavía frío y pesado contra su corazón, pero, por primera vez en 2 años, no sentía que fuera lo único que la anclaba al mundo. Ahora había algo más, algo que se estaba construyendo, tronco a tronco, en el claro junto a su carro destrozado, algo que se parecía increíblemente a un futuro. Al tercer día, las paredes de la cabaña habían alcanzado una altura considerable y se había establecido un ritmo entre ellos. Samuel se despertaba antes del amanecer para trabajar mientras el aire aún estaba frío y quieto, y su aliento con el sol para preparar el desayuno, avena cuando la tenían, frijoles cuando no la tenían, y luego se unía a él en la obra. Trabajaban principalmente en un silencio agradable, del tipo que se produce cuando las palabras son menos necesarias que el propósito compartido. Samuel se detenía de vez en cuando para explicarle una técnica o señalar un defecto en su trabajo, pero lo hacía con tanta gentileza y naturalidad que Eliza nunca se sentía criticada. Ella estaba aprendiendo a leer los troncos, a ver qué lado era más fuerte, qué veta soportaría mejor el peso. Sus manos, que se habían vuelto suaves tras 2 años de dolor e inactividad, estaban desarrollando callos. Era bueno volver a sentirse útil. En la tarde del tercer día, mientras colocaban un tronco especialmente pesado, Eliza resbaló con el pie en un trozo de hielo. Tropezó hacia atrás, agitando los brazos, y habría caído con fuerza si Samuel no la hubiera sujetado. Él la sujetó por los brazos, estabilizándola, y por un momento se quedaron muy cerca, con la cara de él a pocos centímetros de la de ella. Ella podía ver los destellos dorados de sus ojos marrones, podía oler la savia de pino en su ropa, podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo a pesar del frío. «Ten cuidado», le dijo él con voz ronca. «Gracias». La soltó inmediatamente y dio un paso atrás, poniendo una cuidadosa distancia entre ellos. El hielo es peligroso, debería haberlo quitado antes. Pero ambos sabían que no era el hielo lo que hacía peligroso ese momento. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, comiendo una cena escasa de frijoles y lo que quedaba de carne seca, Eliza se encontró observando a Samuel con más atención que antes. La forma en que movía las manos cuando trabajaba, con destreza y seguridad. La forma en que la escuchaba cuando ella hablaba, prestándole toda su atención, como si lo que ella dijera importara. La forma en que a veces miraba fijamente el fuego con una expresión de soledad tan profunda que dolía verla. «Háblame de tu esposa», le dijo en voz baja. Samuel la miró sorprendido. «¿Por qué?» «Porque la querías y porque llevar solo el peso del dolor lo hace más pesado». Estuvo callado durante mucho tiempo, y Eliza pensó que se negaría. Entonces dijo, «Se llamaba Catherine. Nos conocimos cuando estaba destinado en Fort Laram después de la guerra. Era hija de un maestro, educada, probablemente demasiado buena para un soldado sin perspectivas. Pero ella dijo que sí cuando se lo pedí. Y pasamos 7 años maravillosos juntos. Tuvieron una hija, Emma. Tenía 5 años cuando él se detuvo y tragó saliva. Tenía los ojos de Catherine, verdes como la hierba primaveral. Solía seguirme a todas partes, haciéndome preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿A dónde van los pájaros en invierno? ¿Por qué truena? Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No sabía las respuestas a la mitad de lo que me preguntaba, pero lo intentaba. Eliza sintió que se le humedecían los ojos. ¿Qué les pasó? Yo estaba fuera escoltando un carro de suministros al fuerte más cercano. Se suponía que era un viaje de 3 días. Catherine decidió visitar a su hermana en el pueblo de al lado. El tiempo empeoró y su carro se averió. Su voz se volvió monótona, sin emoción, de una forma que indicaba que la emoción era demasiado grande para expresarla. Las encontré 4 días después. Se habían congelado abrazadas, tratando de mantenerse calientes. Samuel, lo peor, continuó, como si no la hubiera oído, es que estaban a solo 2 millas de ayuda.
2 millas. Si alguien hubiera pasado por esa carretera, si alguien las hubiera visto, habrían sobrevivido. Pero nadie vino, nadie se detuvo. Y pasé el mes siguiente preguntándome si las cosas habrían sido diferentes si yo hubiera estado allí. Si hubiera insistido en que me esperaran, si hubiera sido el marido y el padre que se merecían en lugar del soldado que siempre estaba fuera. No fue culpa tuya, lo sé. En mi cabeza, lo sé. Pero saber algo y creerlo son cosas diferentes. La miró al otro lado del fuego. Por eso me fui. No podía quedarme en ese fuerte. No podía ver a las otras familias. No podía soportar la compasión en los ojos de todos. Así que me adentré en estas montañas y aquí he estado desde entonces. Eliza se ajustó el abrigo, su abrigo, alrededor del cuerpo. 7 años es mucho tiempo para estar solo. Me parecía apropiado. Un castigo por haberles fallado. Catherine no habría querido eso. No, admitió Samuel. Me habría dicho que estaba siendo tonto y terco, que es lo que soy. Removió el fuego con un palo, haciendo que las chispas salieran disparadas en espiral hacia la oscuridad. Pero era más fácil estar solo que arriesgarse a volver a querer a alguien y volver a fallarle. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de significado. Eliza entendió lo que realmente quería decir, que construir esa cabaña era peligroso para él, que estar allí con ella era peligroso, que todo lo relacionado con esta situación amenazaba los muros que había construido alrededor de su corazón. Ella quería decirle que lo entendía, que sentía el mismo miedo, que cada momento que pasaba con él le hacía más consciente del vacío que Thomas había dejado, y que la culpa de esa conciencia era casi insoportable. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, Samuel se levantó bruscamente. Nos estamos quedando sin provisiones, dijo, con un tono deliberadamente práctico. Debería ir a la ciudad. Sunridge es la más cercana. Puedo conseguir clavos, más cuerda, quizá algo de cristal para una ventana. ¿A qué distancia está Carson Ridge? A mediodía de camino. Saldré al amanecer. Volveré por la tarde. Eliza sintió un repentino y agudo temor al pensar en volver a estar sola. ¿Lo harás? Se detuvo, odiando lo necesitada que sonaba. ¿Volverás? Samuel la miró y algo en su expresión se suavizó. Sí, señora Cole, volveré. No rompo mis promesas. Y prometí terminar su cabaña. Esa noche, Eliza no pudo dormir. Se acostó en la carreta, escuchando el viento entre los pinos y pensando en Samuel, sentado solo junto al fuego a pocos metros de distancia. Pensó en Catherine y Emma, congeladas juntas en una carreta rota muy parecida a la suya. Pensó en Thomas, aplastado en la oscuridad de una mina derrumbada. Pensó en todas las formas en que las personas podían perderse unas a otras, en todas las formas en que el amor podía terminar en dolor. Y pensó en el libro de recetas de su madre, guardado en el fondo de su baúl, debajo de 2 mudas de ropa y una manta de lana. No lo había abierto desde que se marchó de Carson Ridge. No podía soportar ver la letra de su madre, las pequeñas notas y ajustes escritos en los márgenes. Añadir más sal, el favorito de papá, bueno para los días fríos, pero ahora lo sacó y lo sostuvo en sus manos, sintiendo su peso, su historia. Su madre había muerto cuando Eliza tenía 16 años, y este libro era todo lo que le quedaba de aquellos años en los que aprendió a cocinar junto a su madre, de delantales salpicados de harina y cocinas cálidas, y del tipo de amor que se expresaba a través de la comida. Si Samuel iba a la ciudad, podía pedirle que le trajera los ingredientes adecuados. Podría cocinarle algo de verdad, algo que no fuera solo para sobrevivir. Podría empezar a pagarle de la única manera que sabía. De alguna manera esa idea la hizo sentir más ligera, menos como una carga y más como una compañera. Cuando amaneció y Samuel se preparó para partir, Eliza salió del carro con una breve lista escrita con letra cuidadosa. Harina, sal, azúcar si la encontraba, hierbas secas. Se la entregó junto con unas monedas de sus menguados fondos. Para la cena, le explicó. Cuando vuelvas, Samuel miró la lista, luego a ella, y algo cálido brilló en sus ojos. No tienes por qué hacer esto. Lo sé, pero tú tampoco tienes por qué construirme una cabaña. Y sin embargo, aquí estamos. Entonces sonrió, una sonrisa auténtica que transformó todo su rostro y le hizo parecer años más joven. Aquí estamos, asintió. Ella lo vio adentrarse en el bosque, siguiendo un sendero que solo él podía ver, hasta que desapareció entre los árboles. Luego se volvió hacia la cabaña a medio construir
y comprendió que estaba sola de nuevo, verdaderamente sola, por primera vez desde la noche de la ventisca, pero ahora se sentía diferente. La soledad no era abandono, era simplemente ausencia, y la ausencia implicaba regreso. Eliza pasó el día trabajando en lo que podía hacer sola, limpiando escombros, organizando herramientas, barriendo la nieve de los cimientos. Las paredes de la cabaña se erigían sólidas a su alrededor, testimonio de la habilidad y la determinación de Samuel. Pasó las manos por los troncos, sintiendo dónde los había alisado y moldeado, dónde su hacha había dejado su marca. Cada corte era preciso, cada junta encajaba perfectamente. Había arte en esta estructura, no solo utilidad. Samuel Reed le estaba construyendo algo más que un refugio. Le estaba construyendo un hogar. Cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras se alargaron sobre la nieve, Eliza se encontró mirando el bosque, esperando. Y cuando finalmente lo vio salir de entre los árboles, con una mochila colgada al hombro, sintió algo en el pecho que no había sentido en 2 años. Alivio, alegría, la simple felicidad de ver a alguien regresar. Samuel levantó una mano para saludar y Eliza le devolvió el saludo. Y ninguno de los dos reconoció que ese momento significaba más de lo que debería, que algo entre ellos había cambiado mientras estaban separados. Él había regresado tal y como había prometido, y Eliza se dio cuenta de que nunca había dudado de que lo haría. La cabaña tomó forma en los días siguientes, como si estuviera creciendo en lugar de construyéndose. Las paredes alcanzaron la altura de los hombros, luego por encima de sus cabezas, hasta que quedaron encerrados por sólidos troncos que bloqueaban el viento y retenían espacios para las ventanas y la puerta, midiendo 2 veces antes de cortar, con movimientos precisos y sin prisas. Eliza aprendió a anticiparse a lo que él necesitaba antes de que se lo pidiera. Ella le entregaba una herramienta o la sujetaba mientras él la fijaba. Su colaboración era perfecta y fluida. Habían desarrollado su propio lenguaje de gestos y señas. Se sentían tan cómodos el uno con el otro que a menudo las palabras eran innecesarias. Pero había cosas que permanecían sin decirse entre ellos, cosas importantes. El 6.º día, mientras trabajaban juntos para colocar una viga del techo, sus manos se rozaron y luego se entrelazaron alrededor de la madera rugosa. La viga estaba en su sitio, bien sujeta, pero ninguno de los dos la soltó inmediatamente. Samuel bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas, hacia la forma en que los dedos más pequeños de ella encajaban entre los más grandes de él, y sintió un dolor en el pecho. «Eliza», dijo en voz baja. Ella lo miró y él vio su propia confusión y anhelo reflejados en sus ojos. «Debería irme», dijo él. «Cuando la cabaña esté terminada, debería irme». «¿Por qué?» «Porque quedarme es peligroso para los dos». «¿Peligroso? ¿Cómo?» Él soltó su mano y dio un paso atrás, pasándose los dedos por el pelo con frustración. «Porque estoy empezando a sentir cosas que no tengo derecho a sentir. Porque cada día que me quedo, me resulta más difícil imaginarme marchándome, porque te mereces algo mejor que un hombre que huye de su pasado». «Tú no decides lo que me merezco», dijo Eliza, con voz firme a pesar de la emoción que la embargaba. «Soy una mujer adulta que ha sobrevivido a la peor pérdida de su vida. Creo que puedo decidir por mí misma lo que es bueno para mí. ¿Y tú?» Samuel se volvió hacia ella. «Porque lo que veo es a una mujer que sigue llevando su anillo de boda, que sigue llevando el reloj de su marido, que sigue tan sumida en el dolor que intentó morir en una tormenta de nieve antes que afrontar un día más. No seré un sustituto de lo que perdiste. Eliza, no seré el sustituto conveniente que estaba allí cuando te sentías vulnerable». Las palabras fueron duras, más duras de lo que él pretendía, y vio cómo le golpeaban como puñetazos. Eliza se sonrojó y apretó las manos a los costados. «¿Cómo te atreves?», dijo con voz baja y furiosa. «¿Cómo te atreves a suponer que sabes lo que siento o lo que necesito? Sí, amo a Thomas, sí todavía lo lloro, pero eso no significa que sea incapaz de seguir adelante. No significa que lo que siento cuando te miro sea solo soledad o desesperación. Entonces, ¿qué es? Aún no lo sé». La admisión brotó de ella como una confesión. «No sé qué es esto que hay entre nosotros porque es demasiado nuevo, demasiado aterrador y demasiado rápido. Pero sé que es real, Samuel. Sé que cuando te fuiste a la ciudad, me pasé todo el día esperando a que volvieras. Sé que cuando me miras, me siento vista de una manera que no había sentido en 2 años.
Sé que me haces querer volver a estar viva en lugar de simplemente sobrevivir. Samuel la miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Eliza. Y quizá tengas razón, continuó ella, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Quizá no esté preparada para esto. Quizá tú tampoco lo estés. Quizá los dos estemos demasiado destrozados para construir algo real. Pero tú no puedes tomar esa decisión por mí. No puedes decidir que estoy mejor sola. El silencio que siguió solo fue roto por el viento entre los pinos y su propia respiración entrecortada. Samuel quería acortar la distancia entre ellos. Quería atraerla hacia sus brazos y prometerle que todo iría bien. Pero había aprendido por las malas que las promesas no podían proteger a las personas de las crueldades del mundo. Maté a un hombre, Eliza, dijo finalmente. Se llamaba Coronel Marcus Brennan y le metí una bala en el pecho hace 8 años. Ella se quedó inmóvil, con las lágrimas secándose en las mejillas mientras escuchaba. Era mi oficial al mando en Fort Rawlings después de que terminara la guerra. Pensé que la lucha había terminado. Pensé que por fin podría sentar cabeza con Catherine y Emma. Pero Brennan traficaba con armas a las tribus, vendiendo rifles del ejército para lucrarse. Hombres buenos morían por culpa de las armas que él proporcionaba. Me enfrenté a él y le dije que iba a denunciarlo al mando territorial. La voz de Samuel se volvió monótona, distante, como si estuviera narrando la historia de otra persona. Sacó su pistola, dijo que yo era un traidor, un mentiroso, que nadie creería a un capitán de caballería acabado antes que a un coronel condecorado. Probablemente tenía razón, pero yo fui más rápido. Le disparé antes de que él pudiera dispararme a mí, y luego huí porque sabía que me ahorcarían por ello, independientemente de la verdad. Pero fue en defensa propia. Eliza dijo, estabas protegiéndote a ti mismo y sacando a la luz la corrupción. Al ejército no le importan los matices, le importa el orden y la cadena de mando. Maté a un oficial superior. A sus ojos, eso es deserción y asesinato, y la pena es la muerte. La miró fijamente. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Soy un hombre buscado. Si alguien me encuentra, si alguien establece la conexión entre el ermitaño de las montañas y el capitán Samuel Reed, me arrestarán. Y si me arrestan, me colgarán. Entonces nos aseguraremos de que nadie te encuentre. No es tan sencillo. Sí, lo es. Lisa se acercó a él con la barbilla levantada desafiante. Me salvaste la vida, Samuel. Me construiste un hogar. Me enseñaste que podía sentir algo más que dolor. No voy a abandonarte ahora solo porque haya riesgo. Deberías hacerlo. Deberías decirme que me vaya y que no vuelva nunca más. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres irte? La pregunta quedó suspendida entre ellos, exigiendo honestidad. Samuel pensó en las montañas, en la soledad, en los 7 años de exilio autoimpuesto. Luego pensó en los últimos 6 días, en el sonido de la risa de Eliza cuando él hacía una broma torpe, en la forma en que ella tarareaba mientras cocinaba, en la tranquila compañía de trabajar codo con codo, en el simple milagro de no estar solo. No, admitió, no quiero irme, pero querer algo no significa que sea lo correcto. Quizás no, pero quizás tampoco sea incorrecto. Ella extendió la mano y tomó la suya, sus dedos cálidos contra la palma callosa de él. No te estoy pidiendo que te cases conmigo, Samuel. No te pido promesas ni eternidad. Solo te pido que te quedes el tiempo suficiente para terminar la cabaña. Quédate el tiempo suficiente para que podamos averiguar qué es esto. ¿Puedes hacerlo? Él bajó la mirada hacia sus manos unidas y pensó en Catherine, en la culpa que llevaba consigo, en si merecía una segunda oportunidad para ser feliz. Pensó en los ojos verdes de Emma y en sus interminables preguntas y en cómo solía quedarse dormida en su regazo después de cenar. Pensó en todas las razones por las que debería decir que no. Muy bien, dijo, me quedaré. Esa noche, mientras se sentaban junto al fuego después de una cena tranquila, Samuel se encontró tallando de nuevo, un hábito de sus años de soledad, cuando sus manos necesitaban algo que hacer. La madera era un trozo de pino, lo suficientemente blanda como para trabajarla con facilidad, y él la estaba moldeando para convertirla en un pestillo de puerta, algo funcional pero bonito. Eliza lo observaba trabajar, con expresión pensativa. Tienes manos de artista, manos de soldado, pero aprendí carpintería de mi padre antes de la guerra. Él decía, un hombre que sabe construir nunca carece de propósito. Tenía razón.
Samuel le dio la vuelta al pestillo, comprobando la curva, la suavidad. Esto es para tu puerta. Cuando la cabaña esté terminada, será lo primero que toques cada vez que llegues a casa. Nuestra puerta, corrigió Elisa en voz baja. Nuestro hogar. Él la miró sorprendido y vio la determinación en sus ojos. Ella había tomado una decisión. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que le había dicho, a pesar del peligro y la incertidumbre, ella había decidido seguir adelante. Y tal vez, solo tal vez, él podría hacer lo mismo. En su mochila, olvidado hasta ese momento, había un viejo marco de fotos de hojalata que llevaba consigo desde hacía años. La fotografía que había dentro, Catherine y Emma, congeladas en el tiempo, se había perdido hacía mucho tiempo, abandonada en su huida de Fort Rawlings. Pero había conservado el marco por sentimentalismo, por la creencia supersticiosa de que perderlo sería una traición definitiva. Lo sacó y lo miró a la luz del fuego. Estaba deslustrado y doblado, vacío, salvo por los recuerdos. ¿Qué es eso?, preguntó Eliza. Algo que he estado llevando demasiado tiempo. Pasó el pulgar por la superficie del marco. Creo que es hora de dejarlo ir. No lo tiró ni lo enterró. En cambio, lo colocó con cuidado en el suelo junto al fuego, como un monumento a lo que fue y un reconocimiento de que, por fin, estaba listo para seguir adelante. Eliza lo entendió sin que él tuviera que explicarlo. Metió la mano en su abrigo y sacó el reloj de bolsillo de Thomas. Lo abrió para mostrar la fotografía que había dentro. Un joven con ojos amables y una sonrisa esperanzada. No lo voy a olvidar, dijo ella. Nunca lo olvidaré. Pero creo que él querría que yo viviera. Estoy segura de que así sería. Se sentaron juntos a la luz del fuego. Dos personas destrozadas aferrándose a los últimos restos de su pasado. Y algo cambió entre ellos. No fue exactamente un cierre, sino una aceptación. El reconocimiento de que amar a alguien nuevo no borraba a quien habían amado antes. Simplemente significaba que habían sobrevivido lo suficiente como para volver a amar. El sonido de los caballos llegó al amanecer. 3 pares de cascos crujían sobre la nieve y las hojas muertas. Samuel los oyó primero y se puso en pie al instante. Su cuerpo recordaba la alerta militar incluso después de a través de uno de los marcos de las ventanas sin cristales. Su corazón se hundió al contar a los jinetes. 3 hombres. Uno llevaba una placa que reflejaba la luz de la mañana. Elisa, llamó en voz baja, con la voz tensa. Tenemos visitas. Ella salió del carro, todavía envuelta en mantas, con el pelo suelto cayéndole sobre los hombros. Cuando vio su expresión, el miedo se reflejó en su rostro. ¿Qué pasa, Eli? Quédate detrás de mí. Los jinetes se acercaron lentamente, con deliberación, y se detuvieron a unos 20 metros de la cabaña. El hombre con la placa era mayor, tal vez de unos 50 años, con el rostro curtido y ojos penetrantes que observaban la escena con profesionalidad. Los 2 ayudantes que lo flanqueaban eran más jóvenes y tenían las manos apoyadas casualmente en las fundas de sus pistolas. «Buenos días», saludó el sheriff. «Busco a un hombre llamado Samuel Reed». Samuel salió de la cabaña alejándose de Elisa y atrajo la atención hacia sí mismo. «Yo soy Samuel Reed». El sheriff lo estudió durante un largo momento. «Soy el sheriff Clayton Morse, de Carson Ridge. Estos son mis ayudantes, Collins y Turner. Necesitamos hablar con usted». «¿Sobre qué?» «Creo que ya sabe sobre qué, Capitán Reed». El uso de su rango militar heló las venas de Samuel. Después de 7 años, lo habían encontrado. De alguna manera, imposiblemente, su pasado lo había alcanzado. Eliza dio un paso adelante, con voz aguda y llena de ira protectora. «¿De qué se trata?» La expresión del sheriff Morse se suavizó ligeramente al mirarla. «Usted debe de ser la señora Cole, la viuda que quedó varada en el paso. ¿Cómo está?» «Estoy bien, gracias. El señor Reed me ha estado ayudando». «Ya lo veo». Morse señaló la cabaña. «Buen trabajo». Reed siempre fue hábil con las manos. Volvió a centrar su atención en Samuel. «Pero eso no cambia el hecho de que tengo una orden de arresto contra usted». «¿Por qué cargos?» Eliza exigió deserción del ejército de los Estados Unidos. Asesinato de un oficial superior. Morse sacó un papel doblado de su abrigo y lo mostró. «La orden tiene 8 años, pero sigue siendo válida». Samuel sintió el peso de esas palabras sobre él como una sentencia ya dictada. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Lo había aceptado hacía años. Pero allí de pie, con la cabaña a sus espaldas y Elisa a su lado,
Se dio cuenta de lo mucho que se había permitido esperar, que tal vez, podría escapar de su pasado. Samuel no mató a nadie, dijo Eliza con voz firme. Me contó lo que pasó. Fue en defensa propia. Puede que sea así, mamá, pero no me corresponde a mí decidirlo. Mi trabajo es detenerlo. Deja que el tribunal territorial averigüe la verdad. El tono de Morse era apologético, pero firme. Lo siento, Reed. De verdad. Pero tengo un deber. Lo entiendo. La voz de Samuel era tranquila, resignada. ¿Me das un momento para recoger mis cosas? Reed. Uno de los ayudantes se movió, llevando la mano a su pistola. Déjalo, interrumpió Morse. No va a huir. ¿Eres Reed? No, señor. He dejado de huir. La confesión pareció sorprender al sheriff, pero asintió. Tómate tu tiempo, pero no pongas a prueba mi paciencia. Samuel se volvió y vio a Eliza mirándolo fijamente, con el rostro pálido por la conmoción y la ira. No, no, no puedes rendirte así como así. Lucharemos. Demostraremos que fue en defensa propia. Eliza, no te atrevas a rendirte. Ella lo agarró del brazo, clavándole los dedos con fuerza desesperada. No después de todo. No después. Su voz se quebró. No puedes dejarme ahora. Samuel la tomó suavemente por los hombros, haciéndola mirarlo. No me estoy rindiendo, pero no puedo seguir huyendo. Estoy cansado, Eliza. Estoy cansado de esconderme, cansado de mirar por encima del hombro, cansado de tener miedo. Si hay alguna posibilidad de limpiar mi nombre, comienza con enfrentar lo que hice. Te colgarán, quizás, pero quizás no. Quizás la verdad importe. Esbozó una pequeña sonrisa. Tú me dijiste que la esperanza no es una tontería. Elijo tener esperanza. Las lágrimas corrían por su rostro. Esto no es justo. No, pero muy pocas cosas en la vida son justas. Los dos lo sabemos. Le secó las lágrimas con el pulgar, en un gesto dolorosamente tierno. Escúchame. La cabaña es tuya. Todo lo que traje, todo lo que construí es tuyo. Termina el interior. Hazlo tu hogar y vive. ¿Me oyes? Vive, no sin ti. Entonces espérame. Si puedo volver, lo haré. Te lo prometo. La voz de Morse llegó desde donde esperaba el agente de la ley. Reed, se acabó el tiempo. Samuel besó a Eliza en la frente, rápido y desesperado, y luego dio un paso atrás. Caminó hacia la cabaña y salió con su mochila, más ligera de lo que había estado en años. Lo había dejado todo atrás, sus herramientas, sus provisiones, incluso el pestillo tallado que había terminado la noche anterior. Cuando se acercó al sheriff, Morse tenía una expresión preocupada. Por si sirve de algo, Reed, he preguntado por ti en el pueblo. La gente que te recuerda de antes dice que eras un buen hombre, justo, honorable, que nunca causaste problemas. Te lo agradezco. Y he estado haciendo preguntas sobre el coronel Brennan. El hombre tenía fama de ser corrupto, aunque nadie pudo demostrarlo nunca. Morse se movió en su silla de montar. No digo que seas inocente, pero tampoco estoy convencido de que seas culpable. ¿Cambia eso algo? Hoy no, pero quizá lo haga cuando lleguemos al juicio. Morse hizo un gesto a sus ayudantes. Collins, dale tu caballo. Iremos caminando a su lado. Samuel montó en el caballo, con las manos desatadas, y se permitió echar un último vistazo a la cabaña. Eliza estaba delante de ella, con los brazos cruzados, mirándolo con el corazón roto. El sol de la mañana se reflejaba en su cabello y la hacía parecer algo salido de un sueño, hermosa e imposible, y ya desvaneciéndose. «Sheriff», llamó de repente, «¿cuánto tiempo falta para el juicio?» Es difícil de decir. Podrían ser semanas, podrían ser meses. Depende de la agenda del juez territorial. Entonces iré con usted. Señora, eso no es así. Soy testigo de su carácter. Tengo derecho a testificar en su favor. Levantó la barbilla, desafiante, y no me quedaré aquí sola mientras él se enfrenta a esto. Así que, o voy con usted o le sigo. Usted elige. Morse miró a Samuel, que se encogió de hombros con impotencia. Es terca, me he dado cuenta. El sheriff suspiró. De acuerdo, señora Cole. Prepare lo que necesite, pero nos vamos en 10 minutos y no voy a retrasarme por usted. Eliza desapareció en la carreta y salió con un pequeño fardo y el rifle de Thomas. También llevaba algo más, una carpeta de cuero que Samuel reconoció como la que contenía las recetas de su madre. ¿Para qué traes eso?, le preguntó Samuel cuando se acercó. Porque voy a escribir todo lo que ha pasado, cada detalle,
cada conversación, cada momento desde la noche en que nos conocimos hasta ahora. Y me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente quién eres y lo que has hecho por mí. Sus ojos brillaban con determinación. Quieren juzgarte por un momento de hace 8 años. Bien, pero también se enterarán de todos los momentos que han pasado desde entonces. Samuel sintió que algo se aflojaba en su pecho. Un nudo de miedo y resignación que había estado llevando consigo desde que oyó acercarse a los caballos. No estaba solo. Fuera lo que viniera después, no lo afrontaría solo. Turner trajo un caballo para Eliza y la ayudó a montar con cortesía profesional. Ella se acomodó en la silla con facilidad, y Samuel recordó que era una mujer de la frontera, capaz y fuerte a pesar de su dolor. Comenzaron el viaje a Carson Ridge con Samuel flanqueado por los ayudantes y Eliza cabalgando junto al sheriff. Al abandonar el claro, Samuel miró una vez más hacia la cabaña. Las paredes se mantenían sólidas y firmes, las ventanas enmarcadas y a la espera de cristales, la puerta abierta a una vida que tal vez nunca se viviría, pero que estaba allí. Era real. Había construido algo que perduraría más allá de él mismo, y eso era lo que importaba. Morse se dio cuenta de que él miraba. Es un buen trabajo, Reed. Quizá la mejor cabaña que he visto en estas montañas. Se suponía que iba a ser su hogar. Quizá aún lo sea. Samuel no respondió. La esperanza era algo frágil y había aprendido a no confiar demasiado en ella. Pero mientras bajaban por el sendero de la montaña con Eliza, fuerte y decidida a su lado, se permitió creer que quizá, solo quizá, esta historia aún no había terminado. El sol de la mañana subía, disipando los últimos restos de niebla, y las montañas se extendían a su alrededor, hermosas, indiferentes, eternas, y en algún lugar en la distancia, la justicia esperaba ser servida en cualquier forma que pudiera tomar. El viaje a Carson Ridge les llevó casi todo el día, y cuando llegaron, el sol se ponía detrás de los picos occidentales. Samuel fue recluido en una celda de la oficina del sheriff, una pequeña habitación con barrotes de hierro y un catre estrecho, limpia pero espartana. Morse permitió a Eliza hablar brevemente con él antes de cerrar la puerta con llave. «Me voy a quedar en la pensión», le dijo a Samuel a través de los barrotes. «La señora Henderson tiene una habitación libre. Estaré aquí todos los días. No tienes por qué hacer esto». «Sí, tengo que hacerlo». Ella extendió la mano a través de los barrotes y le tomó la mano. «Mañana empezaré a reunir pruebas. Hablaré con todos los que te conocían antes. Encontraré a cualquiera que conociera a Brennan. Documentaré todo. Vamos a luchar contra esto, Samuel. Vamos a ganar. Eliza, no me digas que no hay esperanza. No me digas que me rinda. No sobreviví a una tormenta de nieve y reconstruí mi vida solo para perderte ahora». Ella apretó su mano con más fuerza. «Prométeme que aguantarás. Prométeme que no te rendirás». Samuel miró su rostro feroz y hermoso y sintió que algo en él cambiaba. Pasando de la resignación a la determinación. Marchara, Samuel se tumbó en el carro y se quedó mirando al techo, tratando de ordenar sus pensamientos. Hacía 8 años, había huido porque creía que la verdad no importaba, pero Eliza pensaba de otra manera, y su fe se estaba convirtiendo en la suya. A la mañana siguiente, Eliza llegó a la oficina del sheriff con su maletín de cuero, ahora lleno de papeles y material de escritura. Morse, que había desarrollado un respeto a regañadientes por su determinación, le permitió utilizar un rincón de su oficina como espacio de trabajo improvisado. «¿Qué piensa hacer exactamente, señora Cole?», le preguntó mientras ella organizaba sus materiales. «Voy a preparar una defensa, empezando por los testigos de carácter», le miró. «Dijiste que la gente del pueblo recuerda a Samuel. Quiero hablar con ellos, con todos ellos». Morse se apoyó en su escritorio pensando, «No puedo dejar que interfieras en mi investigación. No estoy interfiriendo. Estoy llevando a cabo la mía propia». Ella le miró fijamente a los ojos. «A menos que estés diciendo que no tengo ese derecho. Tienes derecho. Pero no esperes que todos cooperen. No necesito a todos. Solo necesito la verdad». Pasó el primer día localizando a las personas que habían conocido a Samuel antes de que desapareciera en las montañas. Henderson, el dueño de la tienda general, fue el primero. Se sentó frente a ella en la trastienda, incómodo pero dispuesto a hablar. «Samuel Reed», dijo Henderson pensativo. «Sí, lo recuerdo. Solía venir al pueblo con regularidad cuando estaba en Fort Rawlings. Siempre pagaba sus cuentas a tiempo. Nunca causaba problemas.
Era educado con todo el mundo, incluso cuando algunos no lo eran con él. ¿Por qué no eran educados?, preguntó Eliza, escribiendo rápidamente. Bueno, era un yanqui, ¿no? Y algunos por aquí no veían con buenos ojos a los soldados de la Unión después de la guerra. Pero Reed nunca insistió. Simplemente hacía lo suyo y se marchaba. Henderson hizo una pausa. Recuerdo que compraba provisiones para su mujer y su hija. Siempre les compraba pequeños caprichos, palitos de menta, cintas, cosas así. Se notaba que las quería mucho. ¿Has oído algo sobre el coronel Brennan? La expresión de Henderson se ensombreció. Brennan, ese sí que era un personaje. Pasó por aquí varias veces, alardeando de su poder y esperando un trato especial. También oí rumores sobre él. ¿Qué tipo de rumores? Del tipo que no se repiten sin pruebas. Pero la gente hablaba. Decía que desaparecían suministros del fuerte, que las armas acababan en manos equivocadas. Nadie podía probarlo, claro, pero el humo suele indicar que hay fuego. Eliza lo anotó todo y luego hizo que Henderson firmara su declaración. Durante los 2 días siguientes, entrevistó a 6 personas más del pueblo, construyendo una imagen de Samuel como un hombre decente y honorable, y de Brennan como un oficial corrupto que inspiraba desconfianza. Al tercer día encontró algo más valioso. Un capellán del ejército retirado llamado Padre Michael O'Brien, que había servido en Fort Rawlings durante la estancia de Samuel allí. El viejo sacerdote vivía en una pequeña casa a las afueras del pueblo, cuidando un jardín cubierto de nieve. Recibió a Eliza en su casa, le ofreció té y se acomodó en un sillón desgastado con la heredera de un hombre que llevaba mucho tiempo esperando contar esta historia. Samuel Reed, dijo O'Brien cuando Eliza le explicó su propósito. Me preguntaba qué habría sido de él. Después de que su familia muriera y él desapareciera, recé para que hubiera encontrado la paz. Encontró las montañas, dijo Eliza. Lleva 7 años viviendo solo. Eso suena muy propio de Samuel. Llevaba una gran carga de culpa, dijo O'Brien mientras sorbía su té. Pero fue uno de los mejores hombres que he conocido en mis 40 años como capellán. Después de que murieran su mujer y su hija, podría haberse vuelto amargado, enfadado con Dios. En cambio, se volvió más callado, más cauteloso, como si intentara proteger a los demás de la misma pérdida. Háblame del coronel Brennan. La expresión de O'Brien se volvió sombría. Brennan era el tipo de hombre que te hacía preguntarte si el mal era aprendido o inherente. Era cruel con sus subordinados, aceptaba sobornos y yo sospechaba que era capaz de cosas mucho peores. Acudí 2 veces al comandante del puesto para expresarle mis preocupaciones, pero Brennan tenía conexiones políticas. Mis informes no sirvieron de nada. ¿Cree que Samuel lo mató en defensa propia? Creo que Samuel Reed nunca mataría a nadie, pero también creo que no dudaría en proteger vidas inocentes de un hombre como Brennan. O'Brien se inclinó hacia adelante. Si Samuel mató a Brennan, fue porque Brennan lo obligó a hacerlo. De eso estoy absolutamente seguro. Las manos de Eliza temblaban mientras escribía su testimonio. Padre, ¿estaría dispuesto a testificar oficialmente a favor de Samuel en un juicio? Tengo 83 años, querida, pero si tengo que arrastrarme hasta el juzgado, allí estaré. Mientras tanto, Samuel llevaba a cabo sus propios preparativos desde su celda. Morse le había proporcionado papel y bolígrafo, y Samuel pasó horas escribiendo un relato detallado de todo lo que había sucedido hacía 8 años. Los nombres de los soldados que habían servido bajo su mando, las fechas de los traslados sospechosos de suministros, la ubicación del almacén donde Brennan había guardado las armas robadas, todo lo que podía recordar. La cuarta noche, Morse llegó a la celda de Samuel con noticias, enviadas por telégrafo al Tribunal Territorial. El juez Morrison está dispuesto a escuchar su caso, pero no podrá llegar aquí hasta dentro de 3 semanas. Está terminando una gira por el Distrito Este. 3 semanas, repitió Samuel. Le pareció una eternidad y, al mismo tiempo, nada de tiempo. Mientras tanto, su amiga está preparando un caso bastante sólido para usted. Tiene a medio pueblo dispuesto a testificar a su favor, y el padre O'Brien está prácticamente liderando una cruzada en su nombre. Morse acercó una silla y se sentó fuera de la celda. Reed, tengo que preguntarte algo directamente. De acuerdo. ¿Lo hiciste? ¿Mataste a Brennan? Samuel miró a los ojos al sheriff. Sí, le metí una bala en el pecho a 3 metros de distancia. Él sacó el arma primero, pero yo fui más rápido.
Lo maté y luego huí porque sabía que la verdad no importaría. ¿Por qué no importaría? Porque él era un coronel con conexiones políticas y yo era un capitán acabado cuya familia acababa de morir. Porque el ejército necesitaba a alguien a quien culpar y yo era el candidato perfecto. Porque la justicia y la verdad no siempre son lo mismo. Samuel agarró los barrotes. Pero ya no voy a huir más, sheriff. Pase lo que pase, se acabó. Morse se quedó en silencio durante un largo rato. Por si sirve de algo, te creo. ¿Cambia eso algo? Legalmente no. Pero para mí sí importa. Morse se puso de pie. Llevo 20 años como sheriff, Reed. He visto pasar a muchos hombres por esta celda. La mayoría son culpables de lo que se les acusa, pero algunos se vieron envueltos en circunstancias ajenas a su voluntad. Creo que tú eres uno de estos últimos. Después de que Morse se marchara, Samuel volvió a escribir. Estaba documentando algo más que el incidente con Brennan. Ahora escribía sobre los 7 años que siguieron, sobre las montañas y la soledad, y la lenta erosión de su humanidad, sobre la noche en que una tormenta de nieve trajo a Elisa a su vida, pero también sobre la construcción de la cabaña y el redescubrimiento de la esperanza. Escribía porque lo necesitaba, porque plasmar las palabras en el papel convertía el caos de sus pensamientos en algo concreto y manejable, y porque, si ocurría lo peor, si lo ahorcaban, quería que quedara constancia de lo que habían significado esas últimas semanas. Al quinto día, Elisa llegó a su celda con una noticia que le aceleró el corazón. He encontrado a 2 de los soldados que servían bajo tus órdenes en Fort Rawlings, dijo ella, con los ojos brillantes de emoción. Trabajan en un rancho a unos 30 kilómetros al sur de aquí. Envié un mensajero con una carta y me respondieron. Samuel, están dispuestos a testificar. ¿Recuerdan la desaparición de las armas? ¿Recuerdas la crueldad de Brennan? ¿Recuerdas que intentaste detenerlo? Samuel se puso de pie y agarró los barrotes. Elisa, hay más. El sheriff Morse envió un telegrama en los archivos del ejército en Washington. Solicitó los expedientes oficiales de la investigación sobre la muerte de Brennan. Deberían llegar la semana que viene. Ella extendió la mano a través de los barrotes y le tomó las manos. Vamos a demostrarlo, Samuel. Vamos a limpiar tu nombre o les daremos más pruebas para colgarme. No pienses así. Tenemos testimonios, tenemos testigos, tenemos documentación. La verdad está de nuestro lado. Samuel quería creerla. Dios, cómo deseaba creer que la verdad y la justicia prevalecerían, que el sistema funcionaría como se suponía. Pero había visto demasiada corrupción, demasiada crueldad disfrazada de deber. Sin dejar de mirar el rostro decidido de Elisa, se encontró asintiendo con la cabeza. De acuerdo, lucharemos. Esa noche, solo en su celda, Samuel sacó el último trozo de papel que Morse le había dado y comenzó a escribir una carta. No al juez, ni al ejército, ni a ningún funcionario. Esta carta era para Elisa, por si las cosas salían mal. Mi querida Elisa, escribió, si estás leyendo esto, significa que no sobreviví al juicio. Quiero que sepas que estas últimas semanas contigo han sido las más felices que he vivido desde que Catherine y Emma murieron. Tú me devolviste mi humanidad. Me enseñaste que es posible volver a amar sin traicionar la memoria de aquellos que hemos perdido. La cabaña es tuya. Construye tu vida allí. Llénala de amor y risas y todas las cosas que desearía que hubiéramos podido tener juntos. No me llores demasiado tiempo. Ya he tenido más de lo que merecía. Una segunda oportunidad, un atisbo de felicidad y el privilegio de conocerte. Es suficiente. Vive bien, mi amor. Vive plenamente. Y recuerda que, en algún lugar, sea lo que venga después de esta vida, estaré velando por ti con gratitud y amor. Samuel dobló la carta y se la entregó a Morse al día siguiente, con instrucciones de que se la entregara a Elisa solo si el veredicto le era desfavorable. Esperemos que nunca tenga que dárselo, dijo Morse, guardándola en su escritorio. Esperemos, Samuel asintió. Pero la esperanza que estaba aprendiendo no era lo mismo que la certeza. Y a medida que los días pasaban hasta el juicio, Samuel se encontró suspendido entre 2 futuros, uno en el que salía libre con Elisa a su lado y otro en el que caminaba solo hacia la horca. Todo lo que podía hacer era esperar y confiar en que la mujer que lo había salvado de morir congelado pudiera de alguna manera salvarlo también de esto. El juez Morrison llegó un martes, 3 semanas después del arresto de Samuel. Era un hombre delgado, de unos 60 años,
con cabello plateado y los ojos penetrantes de alguien que había pasado toda su vida evaluando la verdad de las mentiras. Instaló el tribunal en el ayuntamiento, el edificio más grande de Carson Ridge, y rápidamente se corrió la voz de que el juicio comenzaría a la mañana siguiente. Eliza pasó la noche anterior en la pensión, incapaz de dormir, revisando sus notas y testimonios a la luz de las velas. Lo había organizado todo en una carpeta de cuero: declaraciones de los habitantes del pueblo, el testimonio del padre O'Brien, cartas de los 2 soldados que habían servido bajo las órdenes de Samuel y el propio relato detallado de Samuel sobre el incidente. Era completo y exhaustivo, y ella rezó para que fuera suficiente. Propio relato detallado del incidente. Era completo, exhaustivo, y ella rezó para que fuera suficiente. Al amanecer, se vistió cuidadosamente con sus mejores galas, un vestido azul oscuro que había sido el favorito de Thomas, y se dirigió al ayuntamiento. Ya se estaba reuniendo una multitud. La noticia de un juicio por asesinato había atraído a gente de los asentamientos circundantes, curiosos y ávidos de drama. Samuel fue traído de la cárcel esposado, flanqueado por Morse y sus ayudantes. Llevaba ropa limpia que le había traído Eliza, y se había recortado la barba, lo que le hacía parecer más el soldado que había sido, y menos el ermitaño de las montañas en el que se había convertido. Cuando sus ojos encontraron los de ella entre la multitud, vio miedo en ellos, pero también determinación. La sala del tribunal, en realidad solo el ayuntamiento con bancos dispuestos en filas, se llenó rápidamente. El juez Morrison tomó su posición al frente, detrás de un estrado improvisado, y dio inicio al proceso con un seco golpe de su mazo. «Este es un asunto militar», comenzó, con voz que resonó en toda la sala. «El capitán Samuel Reed está acusado de deserción y asesinato de un oficial superior, el coronel Marcus Brennan. Se trata de delitos capitales. Sin embargo, dado que el capitán Reed no fue detenido por las autoridades militares y que este tribunal tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en el territorio, procederemos con arreglo a la legislación territorial y con asesoramiento militar». Miró a Samuel. «Capitán Reed, ¿cómo se declara?» Samuel se puso de pie, haciendo sonar sus grilletes. «Inocente, señoría. Maté al coronel Brennan en defensa propia después de descubrir sus actividades delictivas». Un murmullo recorrió la multitud. Morrison golpeó su mazo. «Orden, señor fiscal. Presente su caso». El fiscal territorial, un joven llamado Davis, que había viajado con el juez, se puso de pie y expuso los cargos con precisión clínica. Samuel había abandonado su puesto. Había matado a un oficial superior. Había huido de la justicia durante 8 años. Estos hechos, argumentó Davis, no eran discutibles. «El capitán Reed admite el asesinato», dijo Davis. «La cuestión no es si lo hizo, sino si tenía justificación. La carga de la prueba recae en la defensa para demostrar que existía justificación». Morrison asintió. «¿Defensa?». Eliza se puso de pie con el corazón latiéndole con fuerza. No tenía formación jurídica ni experiencia en los tribunales, pero Morse la había ayudado a organizar el caso, y el padre O'Brien la había instruido sobre cómo presentar el testimonio. «Ella era todo lo que Samuel tenía, señoría», comenzó, con una voz más firme de lo que se sentía. «La defensa demostrará que el coronel Brennan estaba involucrado en actividades delictivas, concretamente el robo y la venta de armas militares a partes hostiles. Demostraremos que el capitán Reed descubrió esta actividad y se enfrentó a Brennan, quien entonces intentó asesinar al capitán Reed para silenciarlo. El asesinato fue en legítima defensa, y la posterior huida del capitán Reed no fue cobardía, sino una respuesta razonable a un sistema corrupto que no le habría dado un juicio justo. «Son afirmaciones audaces, señora Cole», dijo Morrison. «¿Puede respaldarlas?» «Sí, su señoría. Tengo testimonios jurados, registros militares obtenidos de los archivos y múltiples testigos preparados para testificar». Morrison se recostó en su silla. «Muy bien, escuchémoslos». Eliza llamó a su primer testigo, Henderson, de la tienda general. Este testificó sobre el carácter de Samuel, su reputación de honestidad y su evidente amor por su familia. Luego vinieron otros 3 habitantes del pueblo, cada uno de los cuales describió una imagen similar. El siguiente fue el padre O'Brien, que se acercó al estrado con la ayuda de un bastón, pero habló con la claridad y la autoridad de un hombre que había dedicado décadas al servicio de la verdad.
El capitán Reed fue uno de los mejores oficiales que he conocido. En mis 40 años como capellán del ejército, testificó O'Brien, era justo, compasivo y profundamente comprometido con la protección de sus hombres. El coronel Brennan, por el contrario, era cruel y corrupto. En 2 ocasiones distintas informé al comandante del puesto de mis preocupaciones sobre las actividades de Brennan, pero no se hizo nada al respecto. ¿Por qué no?, preguntó Morrison. Porque el coronel Brennan tenía conexiones políticas. Su tío era senador, su cuñado era general. Hombres como esos están protegidos por el sistema independientemente de sus delitos. Davis interrogó agresivamente, tratando de presentar a O'Brien como un anciano amargado y rencoroso, pero el capellán se mantuvo inquebrantable. No tengo ningún rencor personal, señor, dijo O'Brien con calma. Solo tengo la verdad tal y como la presencié. Y la verdad es que Marcus Brennan era una vergüenza para el uniforme que vestía. El testimonio continuó durante toda la mañana. Eliza presentó los registros militares que Morse había obtenido, manifiestos de suministros que mostraban discrepancias, inventarios de armas que no coincidían con los registros de distribución, quejas de otros oficiales sobre la conducta de Brennan. Luego vinieron los 2 soldados que habían servido bajo las órdenes de Samuel, el cabo James Mitchell y el soldado Robert Hayes, ambos trabajando ahora como peones en un rancho, pero aún con el porte de militares. Mitchell testificó primero. El capitán Reed fue el mejor oficial bajo el que serví. Cuidaba de sus hombres. Nunca nos pidió que hiciéramos nada que él no hiciera. Cuando empezaron a desaparecer suministros y oímos que aparecían rifles del ejército en las incursiones tribales, el capitán Reed investigó. Llevó registros detallados e intentó informar de ello por los canales adecuados. ¿Y qué pasó cuando lo denunció?, preguntó Eliza. Nada. Los informes desaparecieron. Brennan tenía amigos en las altas esferas. Estaba claro que el sistema no iba a tocarlo. Mitchell apretó la mandíbula. El día que Brennan murió, yo estaba patrullando cerca del almacén de suministros. Oí la confrontación. Oí a Brennan amenazar al capitán. Le oí decir que vería colgado al capitán Reed antes de dejar que arruinara su reputación. Luego oí el disparo. ¿Vio el tiroteo? No, señora. Pero llegué allí segundos después. Vi a Brennan en el suelo. Vi al capitán Reed de pie con su pistola, con aspecto de un hombre al que acababa de derrumbarse el mundo. Y vi la pistola de Brennan en el suelo, ya desenfundada. Davis se levantó de un salto. Protesto. El testigo está especulando sobre el estado del arma. Se acepta, dijo Morrison. Cíñase a lo que vio, cabo. Vi 2 pistolas, dijo Mitchell con cautela. Ambas habían sido disparadas. Ambos hombres estaban armados. Eso no es asesinato, su señoría. Es un tiroteo. Hayes corroboró el testimonio de Mitchell, añadiendo detalles sobre la crueldad de Brennan y el ambiente de miedo que creaba entre los soldados. A primera hora de la tarde, Morrison declaró un receso. Eliza encontró a Samuel en una pequeña sala contigua a la sala del tribunal, todavía esposado, pero con permiso para sentarse. Lo estás haciendo bien, le dijo él. Mejor que cualquier abogado que yo hubiera podido contratar. Aún no ha terminado. Davis no ha presentado su caso. No necesita mucho para defenderlo. Yo confesé el asesinato, pero el contexto es importante. El juez está escuchando, Samuel. ¿De verdad está escuchando? Ella se sentó a su lado, tan cerca como le permitían las cadenas. Cuando testifique, les hablaré de la cabaña, de cómo has sido estas últimas semanas. Necesitan verte tal y como eres, no solo en el momento en que apretaste el gatillo. Cuando se reanudó la vista, Davis llamó a sus testigos. Eran pocos, pero impactantes. La viuda de Brennan, que lloró al describir la muerte de su marido. Un comandante de Fort Rawlings, que testificó que Samuel había abandonado su puesto sin permiso. Un investigador del ejército que confirmó que Samuel figuraba como desertor y fugitivo, pero bajo el interrogatorio de Eliza, aparecieron fisuras en sus testimonios. La viuda de Brennan admitió que no había visto a su marido en los 6 meses anteriores a su muerte, que él mantenía su vida militar, que se habían presentado quejas sobre la conducta de Brennan, aunque no recordaba detalles específicos. El investigador admitió que la investigación original había sido, en el mejor de los casos, superficial. Se llevó a cabo en solo 3 días. Entonces, Eliza llamó a Samuel al estrado. Este se acercó con dignidad a pesar de los grilletes. Prestó juramento y se sentó frente al juez y al público reunido. Eliza se acercó a él con delicadeza,
consciente de que todos los ojos de la sala estaban puestos en ellos. Capitán Reed, cuéntenos qué ocurrió el día en que murió el coronel Brennan. Samuel relató los hechos con voz firme, los acontecimientos, el descubrimiento de las discrepancias en el inventario de armas, las semanas de investigación, las pruebas que había reunido, la decisión de enfrentarse directamente a Brennan cuando sus informes oficiales fueron ignorados. Fui al almacén de suministros donde Brennan llevaba a cabo sus transacciones ilegales. Samuel dijo, le dije que sabía lo que estaba haciendo, que tenía pruebas y que iba a llevarlas al gobernador territorial, ya que el ejército no iba a actuar. Se rió de mí. Dijo que nadie creería a un viudo afligido por encima de un coronel condecorado. Dijo que mi familia había muerto porque Dios me estaba castigando por ser un soldado débil. Elisa vio cómo Samuel apretaba los puños. ¿Qué pasó después? Sacó su pistola. Me dijo que no saldría vivo de ese almacén. Yo fui más rápido. Le disparé en el pecho. Murió en cuestión de minutos. La voz de Samuel era ahora monótona, recitando hechos. Podría haberme quedado. Podría haber intentado explicarlo, pero sabía cómo se vería. Un soldado muerto. Un capitán con un arma humeante, sin testigos excepto yo. Así que huí. He estado huyendo desde entonces, hasta que me conociste, dijo Elisa en voz baja. Hasta que te conocí. Mantuvo la mirada fija en él durante un largo momento y luego se volvió hacia el juez. Su señoría, me gustaría testificar ahora sobre en quién se ha convertido el capitán Reed en los años transcurridos desde aquel día. Morrison asintió. Proceda. Elisa subió al estrado y contó su historia. La tormenta de nieve, la carreta averiada, la certeza de que moriría sola, la aparición de Samuel y su amabilidad, la cabaña que construyó con sus propias manos, la paciencia que demostró al enseñarle carpintería, el dolor que compartieron y la esperanza que descubrieron. Él me salvó la vida, dijo ella con voz clara, no solo por darme refugio esa noche, sino por darme una razón para seguir viviendo. Me construyó un hogar cuando podría haberse marchado. Se quedó cuando podría haber huido. Eligió enfrentarse a su pasado en lugar de esconderse de él. Esa no es la actuación de un asesino, señoría. Es la actuación de un hombre que ha pasado 8 años tratando de expiar algo por lo que no debería haber que expiar en primer lugar. Davis la interrogó agresivamente, tratando de presentarla como parcial, emocionalmente comprometida, como alguien que diría cualquier cosa para salvar al hombre que amaba. ¿No es cierto, señora Cole, que ha desarrollado sentimientos románticos por el acusado? Insistió. Sí, dijo Elisa sin dudar. Lo amo, pero eso no hace que mi testimonio sea menos cierto. Todo lo que les he contado sucedió. La cabaña existe. La amabilidad existe. El hombre al que intentan condenar es el mismo que acogió a una viuda afligida y le dio esperanza. Pueden verificar cada palabra que he dicho. Morrison pidió un breve receso y se retiró para considerar las pruebas. La espera fue agonizante. Elisa se sentó junto a Samuel, con las manos entrelazadas a través de los barrotes de la sala de espera, sin hablar porque no les quedaban palabras. Después de 2 horas, Morrison regresó. La sala se quedó en silencio mientras tomaba asiento y ordenaba sus notas. He revisado el testimonio y las pruebas presentadas por ambas partes. Comenzó. Este es un caso complicado que involucra hechos ocurridos hace 8 años, con pruebas físicas limitadas y relatos contradictorios. Sin embargo, algunos hechos están claros. El coronel Marcus Brennan estaba involucrado en actividades delictivas. Varios testigos lo han declarado y los registros militares lo corroboran. El capitán Reed intentó denunciar estas actividades por los canales adecuados, pero fue ignorado. Cuando se enfrentó directamente a Brennan, este sacó su arma primero. Aunque solo tenemos la palabra del capitán Reed, esto lo corrobora el testimonio del cabo Mitchell, que llegó inmediatamente después del tiroteo y observó que ambos hombres habían desenfundado y disparado sus armas. Morrison hizo una pausa y miró directamente a Samuel. Capitán Reed, usted mató a un hombre. Eso no se discute, pero las circunstancias sugieren que actuó en defensa propia contra un oficial corrupto que había amenazado su vida. La posterior deserción, aunque técnicamente es un delito militar, fue una respuesta razonable a una situación en la que usted no tenía confianza en que se hiciera justicia a través de los canales oficiales. Cogió su mazo. Por el cargo de asesinato, declaró al acusado inocente. El homicidio fue en legítima defensa.
Por el cargo de deserción, encuentro circunstancias atenuantes. La sentencia es el tiempo cumplido, 8 años como fugitivo, más 5 años de libertad condicional, durante los cuales deberá presentarse trimestralmente ante las autoridades territoriales y no podrá salir del territorio sin permiso. Es libre de irse, Capitán Reed, pero ya no es libre de huir. El mazo cayó y la sala del tribunal estalló. Le quitaron las esposas en la sala de espera y Samuel se quedó frotándose las muñecas, sin acabar de creer que todo hubiera terminado. Eliza se lanzó a sus brazos y él la abrazó con tanta fuerza que podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho. «Lo has conseguido», le susurró al oído. «Me has salvado. Nos hemos salvado el uno al otro», le corrigió ella. Morse apareció en la puerta, sonriendo. «Enhorabuena, Reed. Parece que eres un hombre libre. No del todo libre. 5 años de libertad condicional. Es mucho mejor que la horca». Morse le tendió la mano y Samuel se la estrechó. «Por si sirve de algo, me alegro de que haya salido así. Eres un buen hombre que se vio envuelto en malas circunstancias. Gracias, Sheriff, por todo». Se quedaron en Carson Ridge 2 días más, atando cabos sueltos. Samuel se presentó ante el secretario territorial, tal y como se le había requerido, para establecer su condición de libertad condicional. Eliza compró provisiones para el viaje de vuelta a la cabaña, más de las que tenían al principio, ahora que tenían un futuro que planificar. A la tercera mañana, cargaron un carro que Samuel compró a Henderson y emprendieron el viaje de vuelta a través de las montañas. La primavera llegaba temprano, la nieve se derretía en algunos lugares, dejando al descubierto la tierra marrón y los primeros brotes verdes. El aire olía a pino, barro y posibilidades. Cuando llegaron al claro donde se encontraba la cabaña, Samuel detuvo la carreta y se quedó mirando. Habían pasado 3 semanas, pero la estructura parecía inalterada, sólida, paciente, esperándolos. «Sigue aquí», dijo, como si hubiera dudado de que fuera así. «Por supuesto que sí. La construiste para que durara». Eliza bajó del carro y se acercó a la puerta de la cabaña, pasando la mano por la madera. «Este es nuestro hogar, Samuel. Aquí es donde empezamos». Durante los días siguientes, terminaron juntos el interior. Samuel instaló las ventanas, llenando el espacio de luz. Eliza confeccionó cortinas con la tela azul que él había comprado y las colgó con orgullo. Construyeron un armazón de cama con la madera recuperada del carro, una mesa, 2 sillas y estantes a lo largo de las paredes. Samuel talló sus nombres en el marco de la puerta. Samuel Reed y Eliza Cole, en letras que les sobrevivirían a ambos. Un mes después de su regreso, en una cálida mañana de primavera, se casaron. El padre O'Brien hizo el viaje desde Carson Ridge para oficiar la ceremonia junto con el sheriff Morse y un puñado de habitantes del pueblo que habían testificado en el juicio. Fue una ceremonia sencilla celebrada frente a la cabaña con las montañas como testigos. Eliza llevaba su vestido azul y flores silvestres en el pelo. Samuel llevaba ropa limpia y la expresión más parecida al nerviosismo que ella había visto jamás en su rostro cuando O'Brien los declaró marido y mujer. Samuel la besó con la ternura de un hombre que nunca ha esperado tener una segunda oportunidad en el amor. Los pocos invitados se quedaron a cenar. Estofado de venado que Eliza había cocinado siguiendo la receta de su madre. Pan recién hecho. Café tan fuerte que podría quitar la pintura. Hubo risas y anécdotas. Y durante unas horas, la cabaña se llenó de calidez y comunidad. Cuando todos se marcharon y el sol se ponía, Samuel y Eliza se quedaron en la puerta, contemplando la tierra en la que construirían su vida. «Tengo algo para ti», dijo Samuel. Desapareció en el interior y salió con un letrero de madera tallada. Las letras estaban bellamente grabadas, cada una perfecta. «Reed y Cole». «Es para ponerlo encima de la puerta», explicó, «para que todos sepan que esta es nuestra casa juntos». Eliza recorrió las letras con el dedo, con lágrimas en los ojos. «Es perfecto». Lo colgó esa noche y cuando estuvo en su sitio, se apartaron y lo admiraron. La cabaña que había comenzado como un acto de gratitud se había convertido en algo más, un símbolo de supervivencia, de sanación, de 2 personas destrozadas que encontraban la plenitud el uno en el otro. Esa noche, acostada en la cama con el brazo de Samuel alrededor de ella, Eliza pensó en el viaje que los había traído hasta allí, la tormenta de nieve que debería haberla matado, el extraño que apareció de la tormenta, la cabaña que surgió de la nada, el juicio que podría haber terminado en tragedia.
Todo ello había conducido a este momento, a salvo, calientes, amados. En lo afortunados que somos, en lo fácil que habría sido que todo hubiera sido diferente. Yo también pienso en eso. Si hubiera pasado de largo junto a tu carreta aquella noche, si Morse hubiera decidido colgarme primero y preguntar después, si el juez hubiera dictado otra sentencia, la atrajo hacia sí, pero nada de eso sucedió. Estamos aquí. Esto es lo que importa, Samuel. Sí, soy feliz. Por primera vez en años, soy genuinamente feliz. Ella sintió su sonrisa contra su cabello. Yo también. Las semanas se convirtieron en meses, y la primavera dio paso al verano. Plantaron el jardín. Samuel había comprado semillas para ver cómo los tomates, las judías y las calabazas brotaban de la tierra. Samuel construyó un granero y luego un gallinero. Eliza entabló relación con la gente del pueblo, intercambiando huevos y verduras por suministros que ellos no podían producir. La cabaña se amplió con un cobertizo para almacenar, un porche cubierto donde podían sentarse por las tardes y un pequeño taller donde Samuel podía dedicarse a la carpintería. Cada ampliación se construyó con cuidado, con la misma atención al detalle que había puesto en la primera pared de la cabaña. A veces, Samuel todavía se despertaba por la noche, atormentado por los recuerdos de Brennan, de Catherine y Emma, de los años que pasó solo en las montañas. Pero Eliza siempre estaba allí, sólida y real, para traerlo de vuelta al presente. Y a veces Eliza se sorprendía a sí misma, buscando el reloj de bolsillo de Thomas antes de recordar que ya no estaba allí. El dolor nunca desapareció por completo, pero se había transformado en algo más suave, un recuerdo agridulce de amor en lugar de un peso aplastante. Una tarde a finales del verano, mientras estaban sentados en el porche, viendo cómo la puesta de sol pintaba las montañas de dorado y rosa, Eliza apoyó la mano en su vientre y sintió el primer latido de la vida que crecía allí. Samuel dijo en voz baja, «Tengo algo que contarte». Él se volvió hacia ella y ella vio la inmediata comprensión en sus ojos, seguida de una alegría tan pura que le cortó la respiración. Un bebé. Un bebé la atrajo hacia sus brazos, abrazándola como si estuviera hecha de algo precioso y frágil. «Gracias», susurró. «Gracias por esto, por todo». Se sentaron juntos mientras caía la noche, pensando en el niño que nacería en esa cabaña, que crecería rodeado de montañas y amor, y la historia de cómo sus padres se encontraron en una tormenta de nieve. Samuel miró el letrero sobre la puerta, Reed y Cole, y pensó en lo mucho que significaban esas palabras. No solo dos nombres unidos por un ampersand, sino dos vidas que se habían destrozado y reconstruido en algo nuevo, algo más fuerte por haber sido roto. Las cabañas se alzaban sólidas a su alrededor, testimonio de lo que se podía construir con amabilidad y determinación. Y en la distancia, las montañas lo vigilaban todo, eternas y pacientes, como habían vigilado innumerables otras historias de supervivencia y amor, algunos actos de bondad. Eliza había dicho aquel primer día que cambiaron el curso de dos vidas para siempre. Tenía razón. Una noche en una tormenta de nieve, una barra de pan compartida, un desconocido que se negó a marcharse, y a partir de ahí había crecido toda una vida. No perfecta, no sin cicatrices, pero real y sólida. Y la suya, mientras las estrellas aparecían en el cielo y los sonidos nocturnos del bosque comenzaban su sinfonía. Samuel y Eliza se sentaron juntos en el hogar que habían construido y supieron que habían encontrado algo poco común, una segunda oportunidad, difícil y profundamente apreciada. Y ambos comprendieron que había valido la pena cada esfuerzo que habían tenido que hacer para conseguirla.